Televisa presenta. Qué gusto saludarlos esta noche en Encuentro de Ideas, en esta emisión de jueves, aquí a través de la señal de Televisa Sonora. Hoy vamos a hacer un viaje a la historia, al pasado de nuestra ciudad. En estos momentos estamos inmersos en la materia política, candidatos que están proponiendo transformar Hermosillo, renovar Hermosillo, entre otras situaciones obviamente de nuestras problemáticas que vemos a diario. Pero vamos a ver cómo vivían antes aquí en nuestra ciudad. Vamos a hacer un recuento de lo que ha sido la historia de Hermosillo desde su fundación, incluso desde antes de su fundación hasta nuestros días. Bienvenidos a Encuentro de Ideas en esta emisión, Hermosillo en mis recuerdos. Gracias por vernos, como siempre, a nombre del incansable staff que está en estos momentos aquí trabajando en el News Center de Televisa Sonora, les damos la bienvenida. Durante esta hora estaremos platicando de la historia de Hermosillo, pero de una manera bastante amena. Se encuentra con nosotros un especialista en la materia de historia de nuestra ciudad, un historiador realmente importante y que viene a nutrirnos algo relevante para este día, este jueves. Se encuentra con nosotros Alberto Pérez Nájera, historiador precisamente de nuestra ciudad. Alberto, bienvenido. Antes que nada, buenas tardes, muy buenas tardes. Edgar. Muchas gracias por estar con nosotros y nos va a hacer este viaje, este recorrido por el Hermosillo de nuestros recuerdos, e incluso a muchas generaciones que en este momento ya están viviendo en esta ciudad, ni siquiera les tocó. Y recuerde que durante toda esta misión de Encuentro de Ideas usted puede ser partícipe de la conversación utilizando el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, estamos a través de esta red social. Y también lo invito, porque vamos a ver muchas fotografías, muchas imágenes del Hermosillo antiguo. Le invito para que usted nos comparta también fotografías de su familia, fotografías que usted a lo mejor tenga como un tesoro ahí en casa a través de nuestras redes sociales para estar platicando al respecto de ella. Y mire, hablando precisamente de lo que es la historia de nuestra ciudad, don Alberto Pérez Nájera realizó este libro el año 2015. Así es, donde menciona 2015. Alberto una historia digna de contarse, Hermosillo, que así lo es una historia digna de contarse. Sí, así es, Edgar. Este es un libro que tiene 438 páginas y antes que nada de empezar a platicar con todo esto, yo le quiero decir al auditorio que no soy historiador, más bien soy un aficionado o un apasionado de la historia, que pues a mí me gusta contarla y conocerla, ¿no? Así como mucha gente. Y yo con esa pasión que me mueve hice este libro que pues lo investigué, lo diseñé y lo escribí y compilé también y también lo diseñé, ¿no? Entonces, en este libro, como en este programa, a todo el auditorio los vamos a invitar a abrocharse los cinturones de seguridad y viajar al pasado y ver cómo esta desnaranjada de ciudad de Hermosillo, que ahorita es una ciudad próspera, moderna, pues creció primeramente a pasos muy lentos y con el paso del tiempo fue caminando hasta lograr ser lo que es hoy, una ciudad pujante y moderna, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver incluso durante este viaje, como mencioné, incluso ya me voy a acomodar, si le parece bien, don Alberto, porque es un viaje realmente interesantísimo. Vamos a arrancar desde el Hermosillo, que muchos de nosotros ni siquiera lo conocimos, porque no nos tocó, obviamente. Estamos hablando desde que era una ranchería, el Hermosillo antiguo. ¿Cómo llegaron los primeros habitantes aquí en nuestra ciudad? Bien, mira, antes que nada yo te quiero decir que los habitantes, aquí había una aldea o una ranchería, un poblado pequeño que le llamaban el Pitiquín de Pimas de Cocomacaquis. Y ahí viene la historia, ¿no? Yo voy a tener que apoyarme, ¿no? Sí, claro. Pero como te decía, la historia de nuestra desnaranjada ciudad de Hermosillo va a comenzó así, que hace 570 millones de años el Cerro de la Campana estuvo cubierto por el mar y fue un terreno paleozoico. Los mares entraron por el noroeste de Sonora, cubriendo los terrenos percámbricos y fueron avanzando hacia el noroeste y centro del estado y sur de Arizona y parte de Chihuahua pues durante mucho tiempo. Al retirarse temporalmente los mares, comienza la era mesozoica y empieza a emerger el viejo milenario, el Cerro de la Campana, resultando pues una gran masa, una montaña de mármol, ¿no? Y nuestro principal ícono. Exactamente, es por eso que iniciamos con eso, porque después este arcaico vigía, que es el Cerro de la Campana, fue nombrado por primera vez en 1706 por el español Juan Mateo Mange,
que era el militar inseparable del padre Quino, que llegó a Sonora en 1693, y nos cita lo siguiente: y juntándose los ríos en el Pitiquín, do suena la gran piedra de campana, a pocas leguas que corren juntos, se sumen y por debajo de las arenas entran en el dicho brazo del mar de California. Eran las aguas que se juntaban, ¿no? Entonces se cree que, pues, que los primeros pobladores que llegaron a América, pues fue cuando cruzaron el estrecho de Bering. Era un pedacito chiquitito, o sea, un tramito separaba de lo que es la costa de América y Asia. Apenas 82 kilómetros a pie se la aventaron. Eso hace aproximadamente 40,000 años. Pero otros investigadores dicen que fueron 12,500, otros 14,000, 17,000. Ahí está la lucha. El caso es que la teoría es que los primeros hombres que llegan a América es por medio del estrecho de Bering. Ellos buscaban, pues, una nueva vida, mejor clima y alimentos para poder vivir. Por supuesto que eran nómadas, ¿no? Y así, pues, la caminata, Edgar, duró miles de años hasta que poblaron toda nuestra República Mexicana. Luego se vuelven sedentarios y van a practicar la agricultura, pues, cerca de los ríos y de todos los valles, ¿no? Hasta llegar al poblado norte de Sonora, que en aquel tiempo era Aridoamérica. Por estas milenarias tierras hermosillenses corrían indígenas como yaquis, pimas y los terribles o temibles seris, que hacían, pues, un eterno recorrido desde la Sierra de la Pintada, que está a 64 kilómetros de aquí de Hermosillo, y también caminaban por el litoral, que es del Mar de Cortés, desde el desemboque, que empezaba desde Puerto Peñasco hasta los Guapaguaymas, que eran guaymas. Y así los seris con K, pues, significaban que eran los hombres que viven en la arena. Ellos se creen que vinieron de Asia y tienen gran relación con la Polinesia, ¿no? Y quizás los primeros hombres blancos que llegaron aquí a Hermosillo, pues más bien, sí, Hermosillo fue Marcos de Niza. Fue en un lejano año que era un 25 de marzo de 1538, cuando el franciscano Fray Marcos de Niza, que ahí lo tenemos en la pantalla, ese célebre explorador italiano va a cruzar el vado del río de Sonora y llega al sitio exacto donde está ahorita, pues, el bulevar y todo eso que tenemos actualmente. De ahí se levanta nuestra majestuosa ciudad, y ahí él comenta que se encuentra descansando bajo unos frondosos mezquites, y comenta que llegaron a su encuentro unos indios que traían perlas de ostión y habitaban en una gran isla a la que cruzaban en balsas. Era precisamente la isla del Tiburón a la que se referían. Y ahorita veíamos la imagen esa precisamente. Exactamente, ahí iban unos navegantes, porque los seris eran grandes, navegaban mucho en las balsas, ¿no? Ellos mismos las hacían y recorrían todas esas partes con una fortaleza tremenda. De hecho, los seris son los hombres en todo el continente americano, de las tribus, son los hombres más altos. El promedio de ellos más o menos es de 1,90, y con el tiempo los fueron cruzando como un castigo, ¿no? Entonces, así continuó esto. Ya después que llega Marcos de Niza, pues ya empiezan a ver lo que son los indios aquí, o los indígenas, empiezan a ver con celo y dicen, nos van a quitar estas tierras, o empieza a ver esas dudas de qué va a pasar. Entonces llegan los primeros, y después surge, pues, que llegan un tiempo después, llegan a los españoles aquí a estas tierras. Pero yo quería decirte que hace 100 años, en 1918, me imagino un tiempo así, que si nos remontamos a 1918, pues la chamacada de antes se la pinteaba mucho, al igual que ahorita. Ahorita también. Así es. Entonces esa gente, nos platicaba mi papá, que se iban a la pera del ferrocarril. Entonces ellos se trampeaban, ya me estoy adelantando, ¿no? Se trampeaban en los trenes. Más que todo alcanzaban el tren donde está ahorita el molino del Hermosillense, y ahí lo alcanzaban, se trampeaban en el tren, y entonces se iban a un lugar paradisiaco que era la Sauceda, y donde está el verteador de la presa. Ahí precisamente se iban nuestros abuelos, pues porque ese lugar era un paraíso lleno de agua, de garzas. Ahí está la imagen. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Y pues ahí ellos saltaban del tren sin medir el peligro, para luego caminar un bello paraíso, como te decía, que tenían agua abundante, mezquitales, carrizales, garzas y peces. Ahí vemos precisamente donde está el verteador de la presa, ahí había un ojo de agua, ¿no? Y antes había agua, exactamente. Exactamente, más que ahí esto es el 83, cuando se desborda la presa, ¿no? Entonces, ahí donde está la presa, la actual Sauceda, y la presa Abelardo L. Rodríguez,
Por ahí hay unas fábricas que salen unos hilos, así que era una cementera, creo que era de Macalpin. Entonces ahí a 300 metros estaba el viejo barrio de la iglesia vieja, con sus pocas casas de adobe maltrechas. Eran calles polvorientas y la iglesia estaba en ruinas, y a su lado un panteón. Todo esto en las confluencias de los ríos Sonora y San Miguel, cuando se construye dicha presa en el 47. Ahí estamos viendo una ilustración muy buena que le hizo mi compadre. Este es un arribo de Juan Bautista de Escalante, porque precisamente yo te citaba esto cuando se la trampeaban, porque iban a ese paraíso que era donde nace Hermosillo, que es en la presa, y ahí la historia empieza un martes de 18 de mayo, cuando el alfarés Juan Bautista de Escalante arriba al Pitiquín de Pimas de Cocoamacaques con un piquete de 15 soldados. Por supuesto que lo acompaña a él el padre Adam Gil, y también viene un intérprete que creo que se llama Pedro Boricua, y es el que ayuda a comunicarse con ellos. Entonces aquí, don Alberto, perdón que le interrumpa, Hermosillo nace entonces donde está en esos momentos ubicada la presa Abelardo L. Rodríguez. Ahí comenzó Hermosillo. Ahí comenzó. Porque mucha gente empezaba a pensar, o comenzaba, no, pues está enseguida del Cerro La Campana y demás. Ahí fue entonces, en el caso de la presa. Exactamente. Hermosillo nace ahí, nace en ese lugar. Y ahí llegan ellos y se ponen el 18 de mayo, y precisamente llegan por órdenes de la corona española. Llega Juan de Bautista Escalante para fundar y refundar estos pueblos que estaban por acá. Él sale de Cucurpe en un viaje de 8 días en compañía de las personas que te cité, y funda la ciudad el 18 de mayo. Para el 28 de mayo, para el 19 de mayo precisamente, el padre Adam Gil va a tener su primera misa. Ahí va a dar la primera misa en ese minúsculo villorio que es la presa Abelardo L. Rodríguez, y ahí lo que va a hacer es que reúne más de 100 almas y bautiza a 12 párvulos. Ya para el 28 de mayo de 1700, pues Juan Bautista Escalante toma posesión de las tierras del Pitiquín de Pimas de Cocoamacaques en nombre de su majestad, y lo que va a hacer ahí, precisamente ahí está la misa. Tenemos ahí una ilustración que fuimos a la presa y la trabajamos, y ahí nos estamos dando cuenta del río Sonora. Al fondo se ve el Cerro de la Campana, y tiene la primera misa donde junta los primeros 12 párvulos que te digo, y están los 100 primeros Pimas. Esa puede decirse que es la primera misa oficial. Esa es la primera misa oficial aquí en Hermosillo, ahí la están haciendo. Eso fue el 19. Para el 28 de mayo, lo que hacen es que toman posesión. Ahorita vamos a ver una imagen que está ahí. Él ahora sí con una espada a nombre de la corona española, y toma posesión de estas tierras ya. Desde ahí ya no se va a llamar el Pitiquín de Pimas de Cocoamacaques, le van a llamar la Santísima Trinidad del Pitic. Perfecto. Así se va a llamar. Ellos no podían decir el Pitiquín y le decían Pitic. El caso es que por cierto ese nombre, ¿no? Ese nombre topomínico, que es el Pitiquín, es una descomposición del vocablo Pitiquín, que proviene de la lengua caíta compuesta de pití, acope de pitia, que significa rodear, aprensar, oprimir, y quim, que es una corrupción de jaquía, que significa arroyo, y por lo tanto podemos decir que Pitiquín significa un lugar rodeado por arroyos, aunque algunos lo traducen como un lugar donde se juntan los ríos. Otros se definen como una horqueta, que es una Y mayúscula, que forma los ríos de San Miguel y el Sonora, resultando una horqueta o confluencias donde se van a juntar las aguas, ¿no? Y ahí ya se descompone el Pitiquín en el tema del Pitic, ¿no? Que es donde obviamente muchísima gente dice, ¿por qué el festival fiestas del Pitic? Precisamente viene derivado de eso, ¿no? Exactamente, así es. Entonces ya tenemos esa misa ahí, entonces lo que va a suceder es que no fueron sometidos los indígenas, o ellos tampoco con ellos, al son del espado, de la campana. No resulta esto. Entonces ellos son difíciles de domar, por decir así. Entonces este poblado de lo que es el Pitiquín de Pimas de Cocoamacaques, que ahora es la Santísima Trinidad del Pitic, pues se empieza a ver desolada. Constantemente se está desolando. Ya para 1704 da misa ahí Juan de San Martí, que oficiaba misa. Y ya para 1706, Juan Antonio Becerra Nieto, que era el capitán del presidio de Janos, volvió a juntar los Pimas en ese pueblo, ¿no? Ya para 1710, el padre Quino publicó un mapa del Pitiquín, donde señala al poblado al suroeste de las juntas de los ríos, ¿no? El mapa de Quino pues terminó definitivamente con aquel mito de que la California pues que era una isla. Era una isla, exactamente, era una península. Así es, ya para 1716, ahí tenemos un mapa. Ahí está. Gregorio Álvarez Tuñón, alcalde mayor de la provincia de Sonora,
dictó una orden para que los indígenas repoblaran los pueblos fundados por el alférez Juan Bautista de Escalante y cultivan sus tierras, pues constantemente robaban ganado en los ranchos españoles y ellos consideraban este paraje como un lugar estratégico para protegerse de los indios y las guerras, pero sobre todo porque también había bancos perlíficos, ¿no? De perleros, más bien, bancos perleros, ¿no? ¿Se puede mencionar entonces, Alberto, que esta imagen que veíamos ahorita en pantalla es el primer mapa que existe o más o menos de lo que es la península de Baja California? Pues sí, el padre Quino hizo ese mapa, era un gran cartógrafo, un astrónomo, era una persona sumamente inteligente, ¿no? Entonces él hace ese mapa y demuestra muy cercano a la realidad, porque es lo que veíamos. Digo, porque ahorita tenemos Google Maps y cosas por el estilo. En esos momentos no había esa tecnología, obviamente, y se ve muy, casi idéntico. Así es. Entonces así siguen pasando los años, como te decía yo. Entonces ya para 1741, pues ya las cosas empiezan a cambiar un poco más. Estos indios que estaban aquí ya empiezan a cultivar pues el frijol, perdón, el chile y cosas así, como cultivaban cosas pequeñas. Y ya para 1741 pues ya se van, el pueblito se abandona y desde ahí, a partir de ese momento, le van a empezar a llamar la Iglesia Vieja, al poblado ese, porque llega después Juan Bautista de Escalante, llega a estas tierras y para 1741, que era el sargento mayor, Agustín de Vildósola de Cora, frena las rebeliones serias y yaquis, y ya pues él hace un cerrito, donde está el cerrito de la Cruz, en esa parte de ahí, él llega y pone su primer presidio, y pone su hacienda, y le va a llamar la Santísima Virgen de Guadalupe. El cerrito de la Cruz, donde está la Casa de la Cultura, ¿no? Ahí donde está la Casa de la Cultura, y donde viene estando precisamente, pues sí, la Casa de la Cultura. Ahí llega y se pone, precisamente ahí está lo que es la Plaza de los Tres Pueblos, ¿no? Entonces ya está la hacienda de Guadalupe, que era la hacienda de Vildósola, y oficia misa en esa parte el padre Duque. Pocos meses dura con este nombre, y al presidio le cambian al nombre de San Pedro de la Conquista del Pitic, que ahora es Villa de Iceris, en honor al virrey don Pedro de Castro y Figueroa y Salazar. Eran muy largos los nombres, ¿no? Duque de la Conquista. En honor a él le ponen así a Villa de Iceris. Y vemos el kiosco, ¿no? Ahí tenemos el kiosco, una foto de 1925, exactamente. Ya nace Villa de Iceris. Entonces Vildósola solicita al virreinato 13 caballerías de tierra, algo así como 171 hectáreas, para construir en ella su hacienda. Este predio era un cuadrilongo irregular. Ahí tenemos el camino que es de sur al norte, que es el Vado del Río, es el Cerrito de la Cruz. A un costado van a poner lo que viene siendo la Casa de la Cultura, frente va a estar Musas. O sea, allá, aquellos cerros, aquí lo estamos viendo de otro ángulo, ahora lo vamos viendo, allá está el macizo del Cerrito de la Cruz, y están cruzando, ahí no hay río, ¿no? El río está seco. Es como si lo viéramos desde la Fiscalía de Justicia, ¿no? Exactamente. Más o menos por ahí, ese es el puente Trébol, más o menos para que se vaya ubicando, ya al fondo está al sur de la ciudad. Exactamente. De la hoy ciudad, en esos momentos no. Así es. Ahí también se le conoce como misión de Nuestra Señora Guadalupe, lo que es el pueblo de Ceris, tercera fundación de la provincia de Sonora, de acuerdo a las ordenanzas civiles vigentes en aquella época. La nación Seri autoriza oficialmente el 20 de agosto de 1772 por el gobernador don Pedro Corbalán, que expidió en el Rey de Álamos las medidas de Nuestra Señora de Guadalupe, que era el pueblo de los Seris. Ahí lo tenemos. Ha de ser de 4 leguas de terreno útil, sin incluir las tierras de los Pimas que se hallan radicados en el Pitic, ¿no? Ahí está esa imagen de 1966 del Cerrito de la Cruz. Así es. Impresionante esa imagen, ¿eh? Así también. es. Estamos hablando de 52 años atrás. Exactamente. Y ahí estamos viendo la transformación de Hermosillo, de cómo crece, pues a partir de que nace lo que es la presa, en el ojo de agua, que es el Vaposawi, en donde se pelean algunas tribus por esta agua. Entonces ya después, con el tiempo, los dominan los españoles, hacen su conquista, no los logran poner tranquilos, entonces se convierte, como te digo, en un pueblo que se abandona, fantasma, y con el tiempo, en 1742, se ponen aquí, en donde está la Casa de la Cultura. Así nace nuestra historia. Muchos dicen que la historia de Hermosillo empieza en ese momento, a partir de 1741 a 1742. Entonces, yo quería hacer todo esto para decir que realmente Hermosillo empieza
en 1700, ¿no? Perfecto. Vamos a ir a una pausa, don Alberto. Está muy interesante, obviamente, estar viendo estas imágenes que muy rara vez usted a lo mejor lo va a poder observar en pantalla, incluso a través de internet, que en estos momentos también estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestra página de internet, televisasonora.tv, en cualquier parte de la República Mexicana. Estas imágenes valen la pena y vamos a seguir mostrando, gracias al apoyo obviamente de don Alberto que se encuentra con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Recuerde que estamos en esta emisión especial de Encuentro de Ideas, Hermosillo de mis recuerdos. Volvemos. Seguimos aquí en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves. Estamos hablando del Hermosillo de nuestros recuerdos. Ya en el primer bloque platicábamos de los orígenes de esta hoy ciudad, pujante ciudad de la capital del estado de Sonora. Y en este siguiente bloque vamos a platicar un poquito más de algunos puntos de nuestro Hermosillo que actualmente conocemos. Catedral, Palacio de Gobierno, este sector, el primer cuadro Hermosillo, el centro histórico como lo conocemos de nuestra ciudad. Lo invito este día a que participe con nosotros utilizando el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS, y también nos comparta fotografías, algún tipo de video, vestigios del Hermosillo antiguo, que a lo mejor usted tiene en casa y usted lo atesora realmente con mucho celo. Le invito a que nos lo comparta, @EdgarMolinaS en Twitter. Ahí también estamos a través de Facebook como Edgar Molina-las noticias. Y don Alberto, platíquenos un poquito, escuchábamos el relato de lo que fue el arranque de Hermosillo, cómo llegaron los primeros pobladores aquí a la hoy ciudad. Pero ahora vamos a adentrarnos a algunos puntos donde todavía conocemos, donde todavía están los edificios levantados, Catedral, el área de Palacio de Gobierno, esta zona que todavía hay muchísima gente que obviamente todos los fines de semana acude allá. Bien, pues mira, como te decía ahorita, aquí tenemos una foto muy bonita que es de Villa de Ceris. Villa de Ceris. Y pues corría precisamente el año de 1743, que es en la época de la colonia, cuando los misioneros y hombres blancos que vivían en San Pedro de la Conquista del Pitic, que como te digo ahora es Villa de Ceris, pues van a cruzar la banda del río norte del río Sonora para fundar el Real Presidio del Pitic en la hacienda de Vildósola, que es hoy Hermosillo. Él llega con 73 soldados y en un territorio con ranchería de españoles y asentamientos de indios. Ahí estamos viendo también el río corriendo y esa es la calle Comonfort, para allá que Villa de Ceris, ¿no? Entonces, como te decía, a los pocos meses se empieza a edificar el presidio militar y lo van a colocar precisamente donde está el Colegio de Sonora, que por cierto en 1924 se le cambia el nombre al colegio por el nombre de profesor José Lafontaine. Ahí en ese colegio que todo el mundo lo conocemos, ahí va a empezar a nacer la historia. En ese es el viejo barrio La Cuetera, cerca de la célebre Plaza del Fresno, pero eso ya es en la época del Porfiriato, ¿no? Para 1750 ahí tenemos otra vez lo que es el Cerrito de la Cruz, ¿no? Ya para 1750 el presidio ya estaba levantado totalmente. Era casi media hectárea y se había construido a la usanza de la época. Era una imponente construcción rústica edificada de gruesas paredes de piedra y adobe crudo de más de 1 metro de ancho. Ahí tenemos el colegio, Colegio de Sonora. En las esquinas de sus muros estaban estratégicamente colocadas pues sus torreones, los fortines y tronaderas para contener a los indígenas alzados, y contaban también con caballerías, y de noche pues era alumbrada con arcaicas lámparas de aceite, pues dándole un aspecto tétrico al edificio de piedra, ¿no? Imagino, precisamente ahí está el hotel, fue hotel precisamente. Ahí está, hotel? Sí, fue hotel en el futuro. Como te digo, está el Colegio de Sonora y ahí nace lo que viene siendo el cuartel militar. A ver, entonces, ¿esto de qué año más o menos es? Mira, ese es un mapa que lo trazamos, lo hicimos, pero es un mapa imaginario. Es un mapa imaginario de cómo fue creciendo la ciudad lentamente. Es una ciudad antigua donde se encuentra pues el Vigía, el Cerro de la Campana, tenemos el río Sonora y hacia acá pues estaba Villa de Ceris. Y luego vemos la muralla y estamos viendo la Plaza de Jesús Nazareno, el cuartel militar, estamos viendo la casa del alguacil y estamos viendo lo que viene siendo pues
la catedral, la primera catedral. Es un Hermosillo que empiezan a hacer con sus primeras calles, pero son diferentes tiempos que están ahí, que están representados. Al final ya vamos a tener las famosas huertas y mucho más atrás de la puerta esa encantada que está ahí va a estar la Capilla de San Antonio. Ahí seguimos con lo que es el Colegio de Sonora. Te decía que además de esto, pues contaba con una improvisada capillita en su patio, donde oficiaba misa el capellán a la tropa y catequizaba a los indígenas, y había una barda o muralla para contener a los seris y yaquis que estaba, pues era en el fuerte militar que llegaba desde la calle Hidalgo hasta hoy la Pino Suárez. Hermosillo, el viejo Hermosillo, la parte del centro, estaba formada por bardas porque era un presidio militar, ¿no? Entonces el presidio militar con el tiempo fue convento, cárcel vieja. Ahí vamos a ver esa foto interesante. ¿Esa foto de qué es? Es de 1910 cuando se inaugura esa fuente, que creemos que es la fuente de Tritón, que es ahí en el Colegio de Sonora, ¿no? Es un eslabón muy perdido, muy interesante. Pero te sigo diciendo que ahí donde fue el cuartel, sí, fue también cárcel vieja, y para 1886 fue un granero con almacén del señor José Ortiz, y se derriba en 1895 para construir el Hotel Francés que te decía al principio, que era de los hermanos Miguel y Bernardo Cohen de Polonia. Este se encontraba frente al Casino Alemán. Después el hotel es derribado por el gobernador Carlos Ortiz para edificar el Colegio de Sonora. Frente al colegio se inauguró el primer cine de mi ciudad en un caserón que se llamaba el Cine Paté. Ahí pasamos en la foto pasada, pues a la plaza, cómo se va haciendo, y precisamente está tomada de la Torre Norte, ¿sí? Está tomada de la Torre Norte mirando hacia Palacio de Gobierno, y es como en 1894, una foto muy bonita. Y aquí tenemos otra foto que precisamente allá al fondo se ve catedral con una torre, eso está indicando que es entre 1903 y 1904. Ahí en esa parte hay un pozo, que creemos que es el pozo donde fue la casa del alguacil, y si se pudieran regresar, o no, yo creo que no se pueden regresar, ya no se puede, pero ahí estaba también la casa, ahí estuvo la casa del alguacil, que te voy a contar. Y esta sigue siendo el área ahí de la Plaza Zaragoza. Claro, esta es una foto como del 10, del 12. Qué preciosa imagen. Es una foto bonita, una foto que ahora sí ya Catedral está con sus dos torres, porque Catedral tardó muchos años en construirse, empieza desde 1777, no se logra hacer, y entonces esas fotos que estás viendo con dos torres, se terminan las dos torres en 1908 y la torre norte se va a terminar en 1902. Entonces Catedral, lo curioso de todo esto es que Catedral se construye sobre un panteón. Sobre un panteón. Pero antes de eso había una capilla castrense, una capilla militar, que ahorita la vamos a ver más adelante, que es donde nace Hermosillo, y en 1777, por órdenes de Corvalá, empiezan a construir un cementerio y también empiezan a construir lo que es una iglesia. En el segundo gobierno, él ordena construir con materiales más fuertes y empiezan a hacer la capilla castrense. Ahí tenemos una foto muy interesante, mucho más adelante, estamos adelantando en el tiempo. Si te fijas bien ahí en la Plaza Zaragoza, no está el kiosco. Y en ese precisamente es una rueda, dura 6 años así, porque estaba ahí en ese mismo lugar, estuvo un redondel, estuvo como un zócalo, donde fue la casa del alguacil, y enseguida estaba un pozo, luego lo tiran, pero dura 100 años. Al llegar 1904 parece ser que lo tumban y empiezan para construir el kiosco que conocemos actualmente, que lo trae un gobernador porfirista, que ahorita me voy a acordar, que creen que lo trae desde Italia, y resulta que lo funden en Mazatlán, y ahí lo ponen. Esta foto es muy interesante, es la Bohemia. La pongo yo ahí porque, y ahí tenemos el edificio Alonso. ¿Por qué pongo estas dos imágenes? Porque en ese lugar precisamente estaba la capilla de Jesús de Nazareno, y había un barrio que la llamaban la Plaza de Jesús de Nazareno. En ese lugar, pues casi a un costado de aquí de la otra plaza, estaba eso, y precisamente en esa altura donde estaba antes la gasolinera, de que estaba ahí, en esa parte de ahí más o menos, estaba la fuente de Tritón. Una fuente de Tritón que dura cerca de 70 años, y sigue caminando la historia, pues sigue caminando la historia. ¿Ya aparece el kiosco? Y aparece el kiosco, que era la casa del alguacil, enseguida está un pozo, pero precisamente
cuando era la capilla castrense, en 1777 hasta 1780, se logra construir bien la iglesia. Entonces, a unos pasos por la calle, precisamente una de las primeras calles que nacen es la calle Doctor Paliza, que en aquel tiempo le van a llamar lo de los cuarteles, de la cárcel, de los militares, porque es a un lado precisamente del presidio militar del cuartel, de los militares. Y la calle esa de lo que es la Doctor Paliza, que en 1939 le pone el nombre cuando muere el doctor, Ruperto L. Paliza, llega nomás hasta la calle Galeana. Precisamente en la calle Galeana, en las épocas de la nueva colonia, cuando se empieza a formar estas iglesias, o la plaza también, existía una muralla, un muro, para contener a los indígenas alzados, y era una muralla que medía entre 2 metros de ancho por 2.5 de alto, y lo que hacía era detener a las tribus alzadas para que no hubiera problemas aquí en el presidio. Y ahí por esa misma muralla llegaba, creo que desde la calle, unos dicen que del Chanate, otros dicen que un poquito más adelante, de la calle Doctor Hofer, hasta llegar precisamente a lo que vimos esa imagen, que es el edificio Alonso. Hasta ahí terminaba la muralla, y que tenía una entrada que era por la calle Hidalgo, que antes se llamaba la calle Urrea, y hacia ese lugar, hacia el poniente, donde había muchas huertas y todo eso, pues uno pasaba por esa puerta encantada y se dirigía hacia esos lugares, y se hacía una Y, en donde al final de esos lugares, en el año de 1830 o 18 creo, va a surgir la capilla de las Granjas, la capilla ¿cómo se me va el nombre, no? San Antonio, la capilla de San Antonio. Sí, empieza a empezar a fundarse, a construirse. Perfecto, don Alberto. Vamos a ir a una pausa comercial. Está realmente bastante interesante estar escuchando la historia de nuestro Hermosillo, el Hermosillo que ya todos conocemos, algunos vestigios que todavía se mantienen obviamente a la actualidad. Ahí vimos el primer cuadro de Hermosillo. Vamos a ir a una pausa y seguimos recorriendo esta historia, este viaje que estamos realizando aquí al Hermosillo de nuestros recuerdos. Volvemos. Seguimos aquí en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves. Gracias por vernos a través de nuestra señal en Televisa Sonora, y a la gente que también lo sigue los sábados a las 8 de la mañana y los domingos a las 11 a través de nuestra señal también aquí de Televisa Sonora, y quienes nos ven también a través del 5.2 en televisión abierta en lo que es esta red estatal los sábados. Mucho que platicar, el Hermosillo de nuestros recuerdos. Estamos platicando con Alberto Pérez Nájera, con esta historia digna de contarse, el parte del libro, el cual más adelante le vamos a decir dónde pueden ustedes consultarlo. Aquí le tendremos los detalles. Y parte del Hermosillo que tenemos, de la historia de nuestra ciudad, a lo mejor las generaciones anteriores a las nuestras recordará la zona de tolerancia, donde se podía consumir alcohol, la prostitución también existía en este punto de nuestra ciudad, todo en un solo espacio, no estaba diversificado, no estaba dosificado en diferentes puntos de Hermosillo, sino todo concentrado en un punto de nuestra ciudad. Después de varios tiempos, de años después, obviamente durante la administración del Temo Valderrama, se clausura este espacio aquí en Hermosillo, y todavía quedan algunos vestigios. Geográficamente nos ubicamos a lo que es la parte norte de la Comandancia Norte de aquí de Hermosillo. Esto es lo que queda de la antigua zona de tolerancia. Me encuentro en la que fuera la entrada al bar Sunset, en plena zona de tolerancia aquí en Hermosillo. Hoy únicamente quedan los vestigios de lo que fuera un lugar, la zona roja, conocida aquí de la capital del estado de Sonora, donde se permitía el alcohol y la prostitución. Desde 1987 este espacio quedó cerrado, todos los bares de este espacio, de esta zona de Hermosillo, quedaron cerrados precisamente por la misma autoridad. Hoy únicamente queda esto, el recuerdo de lo que fuera la zona roja aquí en Hermosillo.
lo que queda de la zona de tolerancia. Lo veíamos en pantalla, aquí en Encuentro Ideas. Y don Alberto, ahorita que estamos viendo de eso, de la zona de tolerancia, antiguamente hubo una zona de tolerancia, por decir así, que estaba en el viejo barrio El Parián, donde se encuentra ahorita el Hidalgo y donde se encuentran las familias Camus, donde está el Instituto Sonorense de Cultura. Antiguamente en esa parte de ahí, por lo que viene siendo la calle de la Garmendia, que antes se llamaba El Datilito, y luego le pusieron Vázquez Gómez, pero antes se llamaba El Datilito, en esa parte por ahí que la Bebeleche y muchas mujeres que vivían de eso, del oficio más antiguo del mundo, ahí estaban, y la gente, los vecinos las empiezan a correr y luego la trasladan al Peloncito, que viene siendo, creo que se llamaba La Bachimba, no sé si me puedan corregir, pero creo que así se llamaba. En esa parte de ahí hasta había letreros y cartelones pegados con postes y decía rumbo a La Bachimba. Ahí es donde las mujeres ejercían el oficio más antiguo del mundo. Oficio, claro. Ya más adelante los van a mandar casi a la calle Durango, por aquellos lados, hasta trasladarlo a nuevos lugares, que es donde mencionas ahorita, ¿no? Ajá. Y hay muchos lugares obviamente que se quedan en el recuerdo de la gente que iba a este espacio. Tengo conocimiento del caso de La Rumba, que incluso se hizo después, cambió de giro completamente, se hizo ferretería, pero antes obviamente era parte de este lugar de la zona de tolerancia. Sí. Hay otros espacios, Armida había uno, según tengo entendido. Y más. Me han platicado. Nos han contado exactamente de este espacio, obviamente, de diversión para adultos en ese entonces, de nuestra ciudad capital, aquí en Hermosillo. Don Alberto, platíquenos, seguimos con este viaje que estamos teniendo aquí en nuestra ciudad. Gracias. Quisimos pararnos un poquito en este tema de la zona de tolerancia, pero tenemos más imágenes. Ok, mira, por ejemplo, aquí tenemos una imagen muy bonita. Esa es la vieja capilla castrense, que es el antecedente de catedral. Ahí estamos viendo el redondel ese que está ahí con mampostería de fierro, ese círculo. Están unas personas ahí de la época. Ahí fue la casa del alguacil, enseguida el pozo, a un lado es la misma capilla, pero lo suave de esta capilla es que se encontraba en la Plaza Real, que hoy es la Plaza Zaragoza. Era un templo de adobe con frontispicio tipo colonial, ¿sí? Tenía un techo no muy alto, de 2 aguas, y la pared era larga y lisa con gran portón, y arriba de pues había gruesas, un campanario con 4 campanas sujetadas con tiras de cuero. Ahí estamos viendo ya catedral, que como te dije ahorita, se había construido sobre las ruinas de un cementerio, y precisamente ahí vemos a catedral, pero fíjate, sin techo, sin bóvedas, en construcción. Palacio de Gobierno ya está construido. Ahí está el palacio. Aquí tenemos otra foto de lo que viene siendo ahora sí catedral, con una sola torre, que es la de la calle Urrea, terminada en 1902. Al fondo vemos el Zócalo, que te decía que es la casa del alguacil, que la tiran. Esa la van a tirar, tenía 100 años, para después hacer el kiosco que tenemos ahorita, ¿no? Y es una foto preciosa, la tomó Robert. Otra foto encantadora, que me encanta, es esta que está sobre la calle Urrea. Tenemos el Colegio Guadalupano y tenemos a catedral todavía con una sola torre. ¿Es un tranvía? Este es un tranvía de mulitos. ¿Qué tal? De tranvía de mulitas. Al principio fueron de percherones, pero como comían mucho, pues eran incosteables y hubo que hacerlos de mulita. De mulas. Sí. Era una época bonita, la época del porfirista. Ahí tenemos otra vez a catedral, con sus 2 torres ya, y ahí con su kiosco, ¿no? Entonces yo pongo esto para darnos una idea de que el Hermosillo, que venía del 1741, que se hizo el cuartel, y que precisamente en ese kiosco era la casa del alguacil. Ahí estoy mencionando otra vez, al final se ve lo que viene siendo en mi dibujo, en el río Sonora, al final se ve una puerta que es la que te dirige a lo que viene siendo al Guayparín y a todas esas partes del sur, del poniente, perdón, y allá está lo que viene siendo la iglesia de las granjas. Hay árboles ahí atrás de lo que pasa es que en ese momento ahí está la iglesia, ¿no? De San Antonio. De San Antonio. En ese tiempo eran puras huertas, naranjas y pan de llevar en las tierras. Entonces durante mucho tiempo hubo tierras que se sembraban. Tan es así que la calle Doctor Paliza, todavía en el año de 1948 o antes, todavía llegaba hasta la calle Galeana, hasta ahí moría la calle. Ahí se acababa. Sí, ¿por qué? Porque había muchas huertas hacia enfrente. De naranja. La ciudad se desplaza hacia el norte, ¿no? Entonces la calle de lo que viene siendo el Doctor Paliza, ahí se queda junto con el chalet Salido y otros chalets que están. Aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿Esta qué es? Esta es la iglesia de San Antonio.
la pintó un señor que se llamaba Zink, así, y está muy bonita. Algunos dicen que están en Nueva York esta obra, otros dicen que lo tiene un coleccionista aquí en Hermosillo. Me gustaría verla. Es una obra preciosa y nos da una idea de cómo era la capilla. Esta es una de las primeras imágenes de Hermosillo, nos las trajo Bartlett. Ahí vemos precioso el Cerro de la Campana, y la están precisamente el dibujante, que era Bartlett, que era el que colindaba todo, vamos a decir, bueno, ahorita te platico eso. Él está ahorita arriba del cerro donde pitaron las 8 o las 9, o cuando había un incendio, ahí en el mariachi, porque Bartlett, muy temprano vinieron unos hermosillenses, contrataron una carreta, que eran de caballos, de mulas, y se lo llevan a ese punto donde están ahí. Esa es una tremenda ilustración que traigo el nombre. Qué curioso ver el Cerro de la Campana sin casa. Ahí está, por ejemplo, está el antes y después. Pero yo quería decir que esa ilustración que pasamos ahorita es del pintor Sergio Lerma. Yo la quise incluir porque está totalmente bien hecha. Y ahí vemos una foto del antes y después de esa ilustración que trajo Bartlett y nos la regaló a nosotros. Eso lo hizo en 1858. Esta foto que estamos viendo aquí es la Capilla del Carmen, el primer templo. Lo primero lo hizo Íñigo, don Pascual Íñigo, la hizo. Entonces, con sus fondos, con su peculio, le regala esta capillita a su esposa. A su esposa, ¿no? Así es. Es una gran historia. Es una gran historia, ya le hemos comentado, no nos va a alcanzar el tiempo, pero esta capilla, ahí tenemos otra foto aérea, pues dura un corto tiempo, porque en una de las crecientes de 1914, creo que la del 14 o la del 27, tumba una de las torres que están ahí, ¿no? Pero ya entrando a la época del Porfiriato, para 1900, se empieza a construir lo que es la nueva iglesia que conocemos ahorita. Ahí la tenemos. Ahí tenemos la foto de que están construyendo la iglesia, está un poco más hacia acá afuera, y la están construyendo, y Hermosillo ya es una ciudad, para 1900, con todo lo moderno que hay telégrafo, hay luz, ya llegó el tren, ya había llegado el ferrocarril en ese entonces. Sí, llegó desde 1981. Esta foto la tomó Roberts y es una foto muy bonita, a color, de la capilla como era antes. Esa es la pura nave de la parte de enfrente. ¿Y cómo se mantiene la fachada, no? La misma, sí, igualita. Mucho. Sí, entonces es una foto muy bonita. Tiene una historia muy digna que contar esta capilla, que se inauguró en 1868, para el 40 ya viene el padre vicario de catedral, inaugura la capilla. Aquí tenemos otra toma muy buena de lo que viene siendo la capilla también, el Carmen, y es como por ahí a mediados de los años 30. Exactamente, pues obviamente las calles eran de tierra. Claro. Y enseguida la capilla estaba lo que era el Parque Madero, ¿no? Ese tema está suave. Ese tema, pues estamos viendo la famosa pera del ferrocarril. Entonces yo traigo unos datos aquí de la pera del ferrocarril, porque está tomada desde arriba. Ahí la puedes ver, la estación del ferrocarril. Nuestros abuelos nos contaban que en Hermosillo solo había 2 estaciones, la del verano y la del ferrocarril. Y como dato curioso les voy a decir que el maquinista llegaba primero que el tren. Cuando pasaba frente a las oficinas, el maquinista, que era Locotena, y el conductor Paulino Fontes saltaban del tren y se iban a la oficina a arreglar sus papeleos con los encargados de la estación mientras tomaban café. El tren viajaba solito por toda la curva. Antes de llegar al convoy, el Locotena se preparaba de nuevo y con el poco vuelo que traía la máquina aplicaba los frenos y se paraba suavemente al llegar al andén que se encontraba por la calle Oaxaca y Juárez. Era cosa de todos los días. Después el Locotena gritaba a todo pulmón: todos a bordo. Ahí vemos, por ejemplo, 3 máquinas con mucho movimiento en la estación del ferrocarril. Atrás está el molino, que es de don Ramón Corral Verdugo, el hermosillense, así se llama el molino, y es pues cosa de todos los días. Eran máquinas de vapor. Ahí tenemos precisamente el molino el hermosillense, molino, ¿no? En 1894. Si te fijas bien, en la parte de enfrente tenemos lo que viene siendo el riel, el ferrocarril. Se llamaba la Avenida del Ferrocarril, lo que va a ser luego el Boulevard Transversal. Así es. Y ahora tenemos, ¿cómo se llama? El nuevo nombre. El Luis Encinas. Luis Encinas. Sí. Ahí tenemos la misma foto, pero más arriba. Si te fijas bien, Hermosillo es una ciudad pequeña, pero con muchos mitotes, yo creo, ¿no? Entonces, entonces ahí tú estás viendo ese edificio que ves ahí, precisamente es el molino. Muy al fondo, por allá, vemos corriendo el río a todas sus anchas. Esa foto la tomaron en 1894. Hermosillo en esos tiempos,
pues tenía pocas colonias como la Cuetera, el Centenario, y pocas colonias había. Y esa está tomada desde la Torre Norte, ¿no? Mirando hacia la Plaza de la Bandera, que ahora es Alfonso Vidal. Aquí estamos viendo una de lo que es el viejo barrio El Parián, que es el famoso Coliseo, que es el Teatro Noriega, y la famosa tienda de Ramón Ayón, que ahí vendían de todo, hasta monturas, cerraduras. ¿De qué año es esto, más o menos? Esa foto es también como del 1894, 96. 894. Sí, aquí ya la tenemos techada, es el ingeniero Stoner, que una mente brillante, ya mandan ponerle techo a lo que viene siendo el Coliseo, que luego va a ser Teatro Noriega. Entonces ahí está abajo, en esa... Ahí precisamente está el Banco Nacional de México, que ahora es una barra que la conocemos y no puedo meter gol. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces aquí tenemos otra vez precisamente en la barra Hidalgo. Sí, ahí tenemos al cura Hidalgo, y costó como, traigo el precio aquí, ¿no? Del cura Hidalgo, pero sí. Es un dato muy interesante. Lo curioso que te puedo decir que a esa estatua le cayeron 2 rayos. ¿Ah, sí? Le cayeron 2 rayos. Precisamente el primer rayo le cayó en 1914 y el otro le cayó en 1923. Y se colocó por primera vez esta columna triple de mármol, que fue traída de Carrá, Italia, por el ayuntamiento de Guillermo Arriola, y tuvo un costo de 12,000 pesos. La escultura estaba en la recién inaugurado Paseo Centenario, ¿no? En 1910. Aquí tenemos el mercado municipal, también inaugurado en 1910. El constructor fue Felipe Salido. Ahí antiguamente estaba el Parián. Y es una foto excelente. Allá al fondo está la Cozalteca. Es un Hermosillo donde se resolvía todo a pie. Sí. Y aquí tenemos también pocos carros, ¿no? el seminario, el seminario que está por la calle Cerdán. Y es una foto como de los 48, 50. Es una foto ya más nueva. Pero ahí fue la Prevo, precisamente, donde fue el convento. Y desde ahí, fue un convento, ¿no? Pero esta foto es muy interesante. Esta foto es la calle Doctor Paliza, se llamaba antes Orizaba, y va una carreta. Está sobre la calle Doctor Paliza y la Galeana y Doctor Paliza. Lo que ves ahí es un chalet que se llama el Chalet Salido. Precisamente cuando se incendia el Palacio de Gobierno, que ahí lo vemos, ahí está. Uno de los carbones que salió de ese Chalet Salido, que se consume con el fuego, se va con el aire y se deposita en una de las torres del Palacio de Gobierno, e inmediatamente se incendia. Cuando todo el mundo estaba reunido ahí en el Chalet Salido, que se estaba quemando, de repente alguien dice: ¡hey, se está quemando el Palacio de Gobierno! Y se quemó el Chalet Salido porque un señor que lo rentaba, que se llamaba López, era fotógrafo, estaba revelando, y parece ser que se incendió, lo devora el fuego, y como te digo, se va algo, como una chispa, un carbón, y va y se mete entre las rejillas de las torres. Afortunadamente, bueno, cuando se quema, pues la gente no ayuda mucho, todo lo empiezan a tirar desde arriba. Sí. El gobernador, que en aquel tiempo andaba para Nogales, decide regresar rápidamente a cubrir esto. Lo curioso de todo esto es que no había ni bomberas. No había bomberas. O sea, venían desde Nogales. Fue en 1948. 1948 fue el incendio. Esto fue el incendio, y fue un escándalo en Hermosillo, ¿no? Fue un escándalo porque la joya más preciada, que era el Palacio de Gobierno, que lo habían terminado casi en 1900 y se había empezado en 1881, entonces se quema. ¿Cómo es posible que se queme? Entonces, como te decía, todo Hermosillo en ese momento estaban reunidos ahí viendo ese incendio. Hay sobrevivientes que te lo pueden platicar, y como no nos alcanza mucho el tiempo, quisiéramos decir más, pero es fascinante. Exactamente. Sí. Don Alberto, también tenemos imágenes, y realmente le agradecemos mucho que nos haya proveído de estas imágenes, que son maravillosas en ocasiones. Yo creo que es la primera vez que se muestran en televisión. Es la Cruz Gálvez en sus momentos, obviamente, la cual estaba después de la Revolución. Estamos hablando de estas imágenes, sí, ¿no? Esta la construyen en 1919 y la hace un ingeniero agrónomo que se llama Luis Arturo Romo. Sí. Y es una de las obras pues más grandes de educación que hay, y pues es un internado y una escuela donde lleva pues muchas
muchas clases diferentes como panadería, herrería, carpintería, imprenta, zapatería inclusive. De los primeros barberos o peluqueros de aquí de Hermosillo salieron de ahí, de la Cruz Gálvez, ¿no? Claro, ahí muchas generaciones. Entonces ese es un video magnífico, es en la época de 1920. Ahí estamos viendo a los alumnos, imagínate, ni se imaginan que los filmaron. Y ahí están en una comida. Ahí se está viendo la calle Revolución hacia allá, que en aquel tiempo se llamaba Rosales. Entonces, y que luego fue una carretera que dirigía hacia el norte. Entonces, esta es una toma extraordinaria. Imagen, ¿sí? No he sabido quién la filmó, pero aquí tenemos que contaba con una alberca. ¿Había una alberca? Había una alberca ahí. ¿Sí? Y salían bien los chamacos, ahí le dejaban a los niños con todo y nalgas, como dicen a los maestros, ¿no? Sí. Y había de todo, como menciona, la idea, la intención, como existe todavía el tema de la Cruz Gálvez. Este es el Palacio Federal, ¿no? Que actualmente es Correos. Eso lo hizo Felipe Salido. Aquí tenemos el Hotel Arcadia. El Hotel Arcadia es donde actualmente está ahorita, lo voy a decir. El Hotel San Alberto. Claro, sí, ese era un hotel muy suave. Ahí tenemos en Monteverde, que pues vendían carros ahí. Aquí tenemos el Banco de Sonora, lo que es actualmente el Instituto Sonorense de Cultura, en lo que viene siendo en el viejo barrio El Parián. Y ahí pues tenemos el Globo, precisamente, de don Ramón Ayón, que era también un político muy fuerte de aquella época. Y pues son recuerdos y pasajes de antes, que nuestros abuelos y mucha gente caminaron por ahí y nos han contado los viejos también estas historias, ¿no? Sí, completamente. Y nos llamó mucho la atención el tema de la Cruz Gálvez. Sí, nos lleva mucho el recuerdo, obviamente, porque tantas generaciones insistimos. Yo recuerdo mucho y un fuerte abrazo a la familia. La Cruz Gálvez. Sí, ándale, y era la típica, ¿no? Los papás, órale, si te sigue portando mal, te vas a la Cruz Gálvez. De hecho, la Cruz Gálvez era un internado, pero anteriormente la Cruz Gálvez también estuvo en lo que viene siendo en la calle Cerdán, en donde está ahorita actualmente un banco, que era para niñas también. Y ahí en esa parte que luego fue el obispado, ahí estuvo también la Cruz Gálvez. Ahí empieza. Sí. Yo le quiero mandar un saludo antes que se me olvide, mi estimado don Alberto, a la familia del señor Cirilo, uno de los peluqueros más famosos de la colonia Valderrama y de la San Benito, que mucho tiempo obviamente nos cortó el pelo cuando estábamos en la secundaria, la preparatoria. Un fuerte abrazo. Siempre nos contaba que él fue maestro de muchísimas generaciones ahí dentro de lo que es esta Cruz Gálvez. Un fuerte abrazo a toda su familia que todavía se dedica también a esta misma profesión de su señor padre. Ahí está un fuerte abrazo para ellos. Hay más imágenes también, señor Alberto, al respecto. Algunas imágenes que tenemos preparadas. Antes de que, aquí tenemos a la Capilla del Carmen también, tomada desde del Cerro de la Campana. Allá al fondo, pues se viene mirando lo que es el Parque Madero, que antes se llamaba pues la Alameda y luego fue Don Luis, como te decía hace rato. Aquí veo muy oscuro, pero creo yo que es lo que es la plaza y Palacio de Gobierno. Ahí se ve Palacio. Exactamente. Sí. Ahí tenemos otra toma. Esta toma es de la que te mostré ahorita. Es el río Sonora corriendo a sus anchas. Y allá arriba es la calle Comonfort la que va. Esta foto pues también es la calle, lo que viene siendo la Pino Suárez. Y se está viendo hacia lo que viene siendo cerca del Colegio de Sonora. Pero es una época del porfiriato, una época de bonanza, una época donde Hermosillo está creciendo. Ahí estamos viendo la calle que es la Rosales en ese tiempo, que es la Jesús García, con sus 3 arcos, porque tenían 3 arcos, lo que viene siendo el Parque Madero, que antes era la Alameda, y luego Don Luis, y tenía otro arco por la calle Morelia. Aquí no alcanzo a distinguir, pero creo que es donde está el Hospital Militar, ¿no? Aquí tenemos otra toma, allá está Catedral al fondo, y estamos viendo lo que viene siendo el viejo barrio El Parián, para este lado de acá. Esta es muy interesante. Esta es una toma bajando por el Camino Real en el Cerro de la Campana, como te digo, en los años 20, y se mira hacia el fondo, hacia el poniente Catedral, que empezó a construirse en 1777. Aquí está Palacio de Gobierno. Por ahí pasa una diligencia por ahí que no la alcanzamos a ver ahorita. Y son épocas, como te digo, de mucho crecimiento. Ahí tenemos al Palacio con su torre original, que después del incendio la va a construir y calcular el arquitecto Aguilar, Gustavo Aguilar, que acaba de cumplir 100 años los días pasados. ¿Una familia? Sí, una familia. Esta es la calle Cerdán, y me atrevo a decir que es la casa que hizo Felipe Salido, que es la casa que le llamaban Arias,
y que ahora es la casa de su hija, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, que se mantiene igualito, impecable, ¿no? Así es, la casa Noriega, ¿no? La casa Noriega. La casa Noriega. Entonces, que realmente es la casa Noriega, no tenía nada que ver el doctor, ¿no? Entonces, yo me atrevo a decir que quizás sea el doctor ¿no? Qué buenas imágenes estas. Sí. Estas no lo aseguro, pero pudiera ser, ¿no? Sí, exactamente. Pero igual estamos viendo hasta la vestimenta de la gente Eso de esa época, el caminito, que allá se ve la puerta principal de gobierno. El palacio, ¿no? Y sí, como te digo, es una época diferente, es sin sonido, muda. Sí. Qué impresionante. Muy interesante. Impresionante, Alberto. Pues esta parte de este recorrido que estamos teniendo aquí en Encuentro de Ideas, y yo le quiero agradecer, don Alberto. Obviamente hay muchos temas que se nos quedan en el tintero, diríamos. Pero lo invitamos para una segunda, si le parece, para seguir platicando, y también en diferentes espacios, también en noticieros, para seguir recorriendo, porque realmente vale la pena saber de nuestro pasado y de la gran riqueza histórica que tiene Hermosillo. Así es. Está bien, y muchas gracias por la invitación, y como siempre, a todos aquellos que nos están viendo, yo tengo un proyecto de vida que precisamente es contar las historias de nuestras familias, y es un proyecto que se llama Una historia digna de contar, en donde lo que yo busco es seguir escribiendo las historias de todos los barrios, de todos los personajes, no importa si es pobre o rico, sino que hayan dejado una historia digna que contar. Completamente. Entonces, en eso estamos ahorita trabajando, y si alguien del público tiene algo ahí que contar, yo con todo gusto lo voy a escuchar, una taza de café, y no dejar que estas historias se mueran, que no sea historia muerta, que más bien sea historia viva, y que empecemos a armar el rompecabezas, y más que todo, o a limpiarse esos eslabones que creíamos perdidos, y empezar a meterse en los baúles, y sacar todas esas fotos amarillentas, pero con esas historias dignas que tienen de contar. Exactamente. Señor Alberto, ¿dónde se puede contactar la gente con usted? ¿Algún contacto que nos pueda proporcionar? Yo lo que busco es que me llamen, y un contacto así más directo, una llamada, que es al 6621-644009, o a mi Facebook, que es Revista Sabías Qué, o Alberto Pérez Nájera, así viene, y nos ponemos en contacto para escribir las historias de las familias. Que le cuenten la historia de cada una de las personas. El proyecto se llama Una historia digna de contar. Perfecto. Hermosillo, mis recuerdos. Don Alberto, como siempre, gracias. un gustazo conocerlo en primera, y en segunda, obviamente, ver esta riqueza realmente que tengo aquí en nuestras manos, en mis manos, una historia digna de contarse. Así es Hermosillo, precisamente, una historia impresionante. Veíamos esas imágenes inéditas para mucha gente aquí a través de Televisa Sonora. Se la quisimos compartir de esta ocasión, y ojalá que le haya gustado este viaje que hicimos desde los inicios de Hermosillo hasta estas imágenes realmente que nos llenan el corazón de este Hermosillo, de nuestros recuerdos. Tengo una excelente noche de jueves, cuídense mucho, nos vemos en la próxima emisión de Encuentro de Ideas.